Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, bienvenidos. Retomamos la lectura en esta aparente tercera parte del Urtext. Estamos en un curso de milagros intensivo en Fuerteventura, rodeados de hermanos poderosos, santos, y vamos a continuar con la lectura del Urtext. También estamos emitiendo en directo Santa Hermana Hilda y Santa Hermana Julia desde Miracle.lo y Desde Hilda Núñez. Fanpage fanpage. de Hilda Núñez. Gracias por estar ahí, gracias por venir, gracias si es tu momento de salir y de volver. Gracias. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 1. Pareciera que en la ilusión no vamos a tener tiempo hoy de terminarlo, o sea que lo terminaremos mañana. Va a continuar leyendo San Andrés, no sin antes hacer nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme de lo que debo decir ni de lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Le permito. Pues Adelante, amén. maestro. Gracias. Santa Andrés. Volviendo a Mrs. Albert, no Andrews, entre paréntesis, ella corrigió tu error acerca de su nombre sin embarazo y sin hostilidad, porque ella no ha cometido tus propios errores sobre sobrenombres. No está asustada porque sabe que está protegida. Hizo la corrección solo porque fuiste imprecisa, y todo el asunto del embarazo no se le ocurrió. Ella estaba también bastante cómoda cuando te dijo que todo tiene que ser hecho para conservar la vida, porque nunca puedes decir cuándo puede venir Dios y decirte: levántate, Dave, y entonces Él lo hará. Ella no te preguntó qué es lo que tú creías primeramente, y después simplemente añadió: y es verdad también. La respuesta correcta al punto SCT mayúscula es: cuando me dijeron qué hacer, yo referí la cuestión a la única autoridad real. Entre paréntesis, lo digo también. Final de interrogación, que es muy curioso al final. N mayúscula punto del T mayúscula punto. Nota del traductor. Nota de Helen Schumann, entre paréntesis. Si preguntas a alguien lo que él cree antes de que le digas qué es lo que tú crees, entonces estás dando a entender que dirás lo que él apruebe. Esto no es la autoridad real. Tomaste un montón de notas de, entre comillas, de aquellos que no se avergüenza de mí ante los hombres. Yo me avergonzaré de ellos ante Dios. Esto fue cuidadosamente clarificado, aun cuando la cita no es exacta. No importa. Está hablando de una situación donde Santa Helen fue a ver a un amigo que parecía estar aparentemente en la ilusión muriendo de cáncer de cerebro. Y estaba esta otra hermanita que manifestó el amor de Dios, hizo un comentario en público de que ella confiaba en que Dios guiará nuestro futuro, algo de ese tipo. Y lo dijo en voz alta, lo dijo de viva voz, y entonces Jesús le está diciendo: ¿ves? Esta hermana manifestó a Dios. No esperó a pensar ¿qué piensas tú de la situación?, sino que directamente se dejó inspirar y dijo: todo está en manos de Dios, todo tendrá un desenlace feliz. Y le estaba diciendo: ella es un ejemplo para ti, toma nota de cómo ella se ha comportado y haz tú lo mismo. A eso se está refiriendo básicamente.
No tenemos que tener miedo de manifestar a Dios aquí. Es lo que hay que hacer, Amén, sí. precisamente. Gracias. Igualmente. Lo importante es que en otro sitio de la Biblia también dice: aquellos que me representan o defienden ante los hombres serán representados o defendidos por mí ante Dios. Nota, esta cita no es tampoco el parafraseado bíblico correcto, pero Espíritu Santo pero es lo que significa. Repito, nota, esta cita no es tampoco el parafraseado bíblico correcto, pero es lo que significa. Nota que uno que representa también, nota que uno que representa también testifica. ¿Sigue leyendo? La frase así significa que tú representas o testificas la autoridad en la que crees. ¿Damos testimonio de Dios o del ego? Tu testimonio demuestra tu creencia y así la fortalece. Lo que estamos hablando de reuniones. Has visto. Te aseguro que yo testificaré por cualquiera que me lo permita, y hasta el punto que él mismo lo permita. Qué bonito, ¿verdad? Fijaos, esa idea es un poco la idea del apostolado, ¿no? ¿Quieres dar testimonio de mí? O lo que acabamos de la oración, permíteme Me hago a un lado y dejaré que él me... que tú seas el que manifiestes a Dios aquí, ¿no? A través mío. Esto está en el capítulo 1, en el punto 4, cómo escapar de la oscuridad, en el párrafo 4. Te aseguro, frase 6, te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Por eso es cuando decimos, ¿has soltado completamente el control? ¿Estás dispuesto a que sea Jesús el que te diga, sin tú tener prejuicios de cómo tiene que ser mi vuelta a casa, el que me diga qué decir, qué hacer a cada instante? ¿Cómo te soy útil? ¿Cómo me quieres utilizar, Padre? Porque será la mejor manera para mí y para todos. ¿Verdad? No hay pérdida sino ganancia. Amén. Siempre. Los que testifican por mí están expresando mediante sus milagros que han abandonado la privación en favor de la abundancia, que han aprendido que les pertenece. 37. Una contribución principal de los milagros es su fuerza para liberar al hombre de su desubicado sentido de aislamiento, privación y carencia. Son afirmaciones de la afiliación, que es un estado de compleción y abundancia. El muy apropiado énfasis de Bill en cambiar tu mente necesita aclaración. Todo lo que es verdadero y real es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El alma es por lo tanto inalterable porque ya es perfecta, pero la mente puede elegir el nivel en el que prefiere servir. El único límite que se le pone a su elección es que no puede servir a dos maestros. Mientras que la votación misma es secreta y el derecho a votar está totalmente protegido, votar siempre conlleva tanto elección como rechazo. Si dos candidatos son votados para la misma posición, la máquina cancela la votación automáticamente. Claro, hay que elegir a Dios, ¿vale? O no puedo elegir a los dos. Que eso es lo que el ego pretende que hagamos. Ah, sí, tú crees en Dios. Pero mientras creas que te cuesta mucho retornar a casa, que esto es un proceso muy largo, muy difícil, mientras creas que puedes sufrir todavía, él sale ganando. En realidad estaríamos apostando por el ego. No hemos avanzado. Esto es necesario ya que una votación dividida no representa ninguna lealtad real. El libre albedrío es el atributo de la mente, no del alma. El alma permanece siempre sin cambio, porque nunca pierde a Dios de vista. La creación del alma ya ha sido completamente consumada.
La mente, si así lo elige, se convierte en un medio a través del cual el alma puede crear a lo largo de la línea de sus propias creaciones. Si no elige libremente hacerlo así, retiene esta capacidad creativa, pero se coloca a sí misma bajo un control tiránico más que autoritario. Como resultado, lo que se crea es aprisionamiento, porque tales son los dictados de los tiranos. Cambiar tu mente significa colocarla a disposición de una auténtica autoridad. El milagro es así un signo que la mente ha elegido para ser guiada por Cristo para su servicio. La abundancia de Cristo es el resultado natural de elegir seguirle a Él. Acabamos de PS, estar leyendo los párrafos, lo que acabamos de leer está en los párrafos 4 y 5 del punto 5, plenitud de espíritu. PS, ¿qué es? Creo que es postdata o algo así. No. A ver, pues, P mayúscula punto S punto. ¿puedes leer lo que dice? A ver si... La razón por la que has llegado tarde recientemente al trabajo. No es como postdata. Postdata. Sería PD, ¿no? Postdata. Postdata. ¿Y qué es PS? No lo sé, pero bueno, lo importante es que ahora Jesús les va a hacer una aclaración, simplemente. PS. La razón por la que has llegado tarde recientemente, entre paréntesis, al trabajo, porque estabas tomando notas, es meramente porque no te acordaste de preguntarme cuándo parar. Esto es un ejemplo de hacer milagros, indiscriminados o incontrolados, de lo que ya hemos hablado. Fue una buena intención, pero un mal consejo. Podría ser post-statement. Después de manifestar algo, viene algo que... ¿no? Inspiré Ya sé que puede ser, perdona. Post-scriptum o algo así. Después Pues de lo mismo. escrito, postdata, después Ya de está. escrito. Ahí Que está. te viene otra cosa. Listo. Debe ser en latín, post-scriptum o algo así. Inspiré esa llamada de Jack, entre paréntesis, taxista que no pudo recoger a Helen Schumann, etc., para mostrarte que esto no es necesario. También el otro hombre hoy necesitaba más el dinero. Fijaos, ese es un ejemplo muy bonito. Ella, Santa Helen, parecía tener pues un ilusorio hermanito taxista habitual porque parecía que no le gustaba coger el transporte público. Entonces solía ir en taxi siempre que podía a cualquier sitio. Y entonces en este caso le dice a Jesús, no le di el trabajo a aquel que normalmente viene a recogerle porque este otro hermanito necesitaba el dinero. Tú llegaste igualmente donde tenías que llegar y para él era útil hacer la carrera con el taxi en ese momento. Si te dejas guiar y no te quejas de que Claro. no, ¿y por qué no me viene a recoger el que viene a recogerme siempre? No, Claro. ¿verdad? Sí. Que Cancelamos todo la- pasa por alguna razón. Claro. Claro, Y todo lo que sucede conviene estamos para en beneficio, aunque en ese momento no lo el entendamos. plan divino. Sí. A ver, Mm. aquí la cuestión sería, tenemos que tener en cuenta que está diciendo Jesús que era él el que estaba moviendo los hilos. No todo lo que sucede conviene en el sentido de que a veces lo que está manifestándose es el plan del ego, porque no hemos necesitado que se crucificara a Jesús para reconocer que no ganamos nada con el ataque, ¿verdad? Eso sería el plan del ego interfiriendo en el plan de Dios. Lo que pasa es que el plan de Dios, como lo primero es la paz, va a utilizar cualquier situación que incluso el ego propicie para nuestro despertar. ¿Esto se entiende? Mm. O sea, él lo va a reinterpretar para que digamos, venga, fíjate que si tú puedes vivir en paz una situación de ataque extremo, le estás mostrando al mundo que con el ataque no se gana nada y no pierdes nada porque tú no valorabas tu cuerpo, ¿no? Eso le explicó Dios a Jesús y Jesús lo manifestó dejándose crucificar sin intentar evitarlo con la fuerza. Resistencia. Porque además, bueno, pues sabemos de la ilusoria historia que cuenta, ¿no? Que uno de los apóstoles, cuando le fueron a apresar, por ejemplo, llevaba una espada. Hacia Malcolm y le cortó la La oreja oreja a Malcolm. a uno de los
militares. ¿Cómo se dice? Los centuriones, Sí, ¿no? Y Jesús le paró, le dijo, no, no Esta es no por es ahí. nuestra misión. Claro, nosotros Nosotros queremos venimos en son manifestar de paz. paz. No podemos caer en la violencia. Eso es, estaríamos igual, ataque con ataque, ojo por ojo, diente por diente. Y Antiguo Jesús Testamento. vino a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. Y eso es, muéstrale al hermano la otra mejilla, es, dile a tu hermano que no te puede herir, Y no me le- puedes Y dañar. le curó la oreja, de hecho. Le colocó la oreja otra vez y se la curó. ¿Mm? Sí. Y claro, el romano alucinaba, claro. Que le ponga la oreja que le habían cortado, se la pongan otra, pareciera. Pues claro, eso te das cuenta de que el cuerpo no es nada, que es una ilusión. Eso es lo que nos dicen los milagros, ¿no? Eso no lo sabía yo, que le puso otra vez la oreja. Le puso la oreja. Eso Otra dice la vez. Biblia, ya tú sabes Sí. si es verdad. Porque han dicho tantas, Bueno, cosas, tantas cosas que no realmente, son ciertas. a ver, pero realmente en este caso, como decimos, ¿de qué os sorprendéis de que se pueda resucitar a los muertos o Eso mover es. montañas? ¿No? Si milagros más grandes veréis si tenéis la fe que yo Pero tuve. cuando dicen resucitar a los muertos, no se llama, no, resucitar, Físicamente. lo que yo estoy haciendo y lo que estamos haciendo, bueno, yo voy a poner, es resucitar de mi muerte, Sí. aparentemente. Del La sueño. cuestión sueño. sería, Sí. fijaos que esto es tan grande, tan todopoderoso, lo que tenemos entre manos, que no como lo Dios. Jesús se lo creyó y por eso no le gobernaban las leyes de Dios. Claro. De O sea, verdad del que... mundo, no le Las llaves gobernaban. del Perdón, mundo. gracias. Por eso se podría trascender cualquier limitación física. Estar aquí y de repente aparecer en otro sitio o estar en dos sitios al mismo tiempo. O traspasar las puertas, Claro. las paredes, No dormir. no comer. Si todavía creemos que tenemos sueños, son creencias que no hemos realmente perdonado y que creemos que de alguna manera todavía nos ofrecen algún beneficio. Porque cuando decimos, ay, qué descanso, ay, qué bien se está aquí en la camita, no estoy diciendo que bien todo el tiempo y de la misma forma. Porque la idea es, aquí no hay nada que me ofrezca felicidad, ni alivio, ni descanso. El descanso no viene de dormir, viene de estar en Dios conscientemente. De ser tu propia naturaleza, el ser. De ser. Claro, de reconocer que lo eres, porque ya lo eres. Es un reconocimiento. Entonces, nos permitimos trascender las leyes físicas. Pues para eso hay que vigilar la mente, porque llega luego y te dice, ¿tienes sueño? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Pues a lo que luego nos dice, ¿tienes sueño? ¿Qué le decimos? Espíritu Santo, no es real, te lo entrego para que seas sanado y seguimos adelante. Estamos haciendo la conexión cuando parecen ser las 12:15 y pareciera que vamos a madrugar y pareciera que ayer nos acostamos tarde, e igualmente pareciera que hemos madrugado y decimos, no, sabemos que es una creencia y parece útil que sigamos avanzando con la lectura, pues seguimos haciéndolo, pero felices. Y que parece que tengo cara de sueño, no importa, es mentira. Espíritu Santo, te lo entrego para que seas sanado. Y en la medida en que yo quiera hacer ese gesto continuadamente, en esa medida, pues cuando el ego me diga, ¿tienes sueño? Y ¿no tienes hambre? Me va todo bien, ¿verdad? Gracias. Sigo. Sí. Nota que pudisteis realizar vuestro papel de escriba sin interrupciones y también llegasteis a tiempo. Nota también que cerrasteis el libro y lo pusiste de lado sin consultarme. Pregunta, ¿es eso todo? Respuesta, no. Añade lo siguiente. Estas notas están sirviendo, entre otras cosas, para reemplazar el manuscrito en la pared que una vez vistes próximo a tu propio altar, en el que se lee, habéis sido pesados en la balanza y se os ha encontrado carentes. Los escribas deben aprender el control de Cristo para reemplazar sus antiguos hábitos que producían escasez en lugar de abundancia. De errores de este tipo, el sentido de privación es inevitable, pero fácil de ser corregido.
Lo siguiente está en relación con la cuestión del sexo. Dile a Bill que el río más... Es que, a ver, es The One More River, ¿os acordáis del juego de palabras? Que aquel Rivet. río más, que ese último río, que ese último ribete, él entendió ribete en vez de río. The One More River, que ese último río, o que ese río más, que ese río más que The hay que... One More River. Sí, que ese río más que hay que trascender, como que quedaba un tema ahí por revisar, que es el tema del sexo. Es lo que está diciendo. Bueno, pues dile a Bill que el río más está relacionado con el sexo. Con el sexo. Podrías explicárselo como una ola de marea, un término que él entenderá. Tú no. Como que llega como un tsunami, ¿no? Porque, no sé si todos lo sabéis, pero en este mundo de la ilusión parecía ser gay. Entre paréntesis, San William Thetford. entre paréntesis, con mareas fuertes en los ríos se produce una ola entrante llamada de marea. Nota del traductor. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, pues eso, que San William Thetford parecía ser gay y entonces el tema del sexo para él, pues siempre en una sociedad aparentemente también, y en unos años en los que vivía, pues no había sido a lo mejor aparentemente fácil de lidiar con ello. Entonces, el que él aprendiera que su sexualidad tampoco era nada importante, pues era como esa ola de marea que le quedaba por ver, revisar, que le tenía ahí como un poco anclado en dar el salto, dar el paso a soltar el control de este mundo no me ofrece nada que yo desee. Vale. Distorsión de los impulsos milagrosos. Ambos estáis envueltos en distorsiones inconscientes. Eso vemos que corresponde al último epígrafe, las distorsiones de los impulsos milagrosos, que es el 7. ¿Verdad? Sigo. Ambos estáis envueltos en distorsiones inconscientes, por encima del nivel del milagro, que están produciendo una densa cobertura sobre los impulsos milagrosos, lo que les hace difícil llegar a la conciencia. Sexo y milagros son ambos maneras de relacionarse. La naturaleza de cualquier relación interpersonal está limitada o definida por lo que quiere hacer, lo cual es por qué lo quieres en primer lugar. La relación es una forma de lograr un resultado. Los impulsos sexuales indiscriminados se parecen a los impulsos milagrosos indiscriminados, en que ambos resultan en errores de percepción de imagen corporal. Lo primero es una expresión de un intento indiscriminado de llegar a la comunión a través del cuerpo. Esto supone no solo una autoidentificación propia, sino también falta de respeto por la individualidad de otros. El autocontrol no es la respuesta completa a este problema, aunque de ninguna manera desaliento su uso. Debe entenderse, sin embargo, que el mecanismo subyacente debe ser desarraigado, una palabra que ambos de vosotros deberéis entender lo suficiente ahora para no contemplarla como amenazante. ¿Estoy leyendo muy deprisa? No. Las raíces superficiales deben arrancarse porque no van a producir nada útil, ¿no? No van a sostener. Claro, entonces lo mismo que decir que los pilares deficientes o las falsas premisas deben eliminarse de raíz. Todas las raíces superficiales tienen que ser desarraigadas, porque no son lo bastante profundas para sostenerte. La ilusión de que las raíces superficiales pueden profundizarse y ser capaces de sostener es una de las conclusiones en las que se apoya el opuesto a la regla dorada, referida antes dos veces. Cuando estos falsos fundamentos son desarraigados o abandonados, el equilibrio es percibido como que fuera inestable. Pero el hecho es que nada es menos estable que una orientación que está invertida.
Cualquier cosa que la mantenga de esta manera difícilmente conducirá a una mayor estabilidad. ¿Se entiende lo que está diciendo de que es lo opuesto a la regla de oro? ¿Puedes mostrar un momentito el libro aquí? Porque nos están preguntando que qué libro estamos leyendo. Estamos leyendo el Urtext de un curso de milagros, que sería el primer escrito a máquina del curso, que luego se le dio la forma definitiva que leemos y estudiamos todos por la Fundación de la Paz Interior. Pues también. Claro, todo el mundo. Pero como si están, Pero sigue como si no. pero como si están, no hay en otra. Es porque lo veo yo aquí. Tú tienes la cámara enfocada hacia ti, yo tengo la imagen. Lo contrario a la regla de oro, si la regla de oro es haz tú a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, ¿verdad? Lo contrario sería pretende que los demás hagan lo que te gustaría que te hicieran a ti. O sea, intenta cambiar el comportamiento o las acciones de los demás o las cosas en el mundo para creer que así te satisfaces. ¿Verdad? Chico. El principal peligro de las defensas radica en su propensión a mantener los errores de percepción rígidos en su sitio. Por eso es que la rigidez se contempla como estabilidad por aquellos que están errados. Nota, la única solución final nota, la única solución final no Helen, esto no tiene nada que ver con el uso nazi del término. Simplemente te asustaste de nuevo. Uno de los más horribles ejemplos de pensamiento invertido, y la historia que está llena de horribles ejemplos de esto, es el hecho de que los nazis deletreaban su espantoso error con letras mayúsculas. Derramé muchas lágrimas por esto, pero no es la única vez que dije, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, a mí esto dice, derramé muchas lágrimas mayúsculas por esto. Esto es lo que decimos, que esto hay que verlo con la perspectiva de que Jesús les está empezando a hablar a ellos y les habla en un lenguaje que ellos puedan entender. Okay. Esto es como cuando leemos en el curso que Dios se siente solo sin ti para que quieras volver a casa. Eso lo entiende una mente que está muy apegada a las ilusiones y a las relaciones especiales tal como las entendíamos antes. Y todo el mundo entendía que si tu padre te quiere consigo, cercano Sí, pero en el cuerpo. Es una manera de expresar simplemente que nos ama. Poniéndose al nivel de nosotros Nuestro, sí. para que podamos entender en su debido momento, en nuestro sistema, en nuestra conciencia, algo que no podríamos entender en ese momento. Dicho, bien dicho. Claro, pues estamos en el capítulo 1 y son 31 más todas las lecciones, con lo cual estamos empezando a escuchar, ¿no? Eso es. Gracias. Todas las acciones que provienen del pensamiento invertido son literalmente las expresiones conductistas de aquellos que no saben lo que hacen. De hecho, Jim Dixon tenía razón con su énfasis. Pies en el suelo y la punta de los dedos en el cielo, aunque era un poco demasiado literal para vuestro tipo de entendimiento. Mucha gente sabía exactamente lo que quería decir, así que su declaración era el milagro correcto para ellos. Entre paréntesis, Jane Dixon fue una famosa astróloga y clarividente norteamericana del siglo XX, nota del traductor. Para ti y Bill, sería mejor considerar el concepto en términos de fiabilidad y validez. Una orientación rígida puede ser extremadamente fiable, incluso si está invertida. De hecho, lo más consistentemente invertida, lo más fiable que es, porque la consistencia siempre se sostuvo mejor matemáticamente que las comparaciones
de test retest, que siempre se mueven en terrenos más inestables. Puedes comprobar esto contra las notas de Jack si lo deseas, pero te aseguro que es verdad. La fiabilidad media es estadísticamente una aproximación mucho más fuerte. La razón para ello es que la correlación, que es una técnica aplicada a comparaciones de test-retest, mide solo el alcance de la asociación y no considera la dirección en absoluto. Como vemos, esta parte parece ser un poco técnica porque se está refiriendo a pruebas de la validez y la fiabilidad de los test que se pasan a los pacientes para ver si tienen un problema que se pueda diagnosticar como tal o no. Pero dos mitades de la misma cosa deben ir en la misma dirección. Si tiene que haber precisión de medida, esta simple proposición es realmente el principio en el que descansa la fiabilidad media, un medio de estimar la consistencia interna. Nota, sin embargo, que ambas aproximaciones dejan fuera una dimensión muy importante. Los criterios de consistencia interna no tienen en cuenta el tiempo, porque el foco está puesto en medidas puntuales. Las comparaciones test-retest están basadas en intervalos de tiempo, pero no tienen en cuenta la dirección. Es posible, por supuesto, utilizar ambas, estableciendo consistencia interna y estabilidad en el tiempo. Recordarás que Jack dijo una vez en su clase que los estadísticos más sofisticados se están concentrando cada vez más en fiabilidad que en validez. La razón para esto, dijo, estaba en que los instrumentos fiables miden algo. También dijo, sin embargo, que la validez es el fin último al que la fiabilidad solo puede servir. Sigo. Pues mira, si queréis, lo podemos dejar aquí. Son las 12:30, Vale. ¿vale? Y apuntamos la página que es 42, final, nos quedamos en la página, al final de la página 42, yo digo. Vale. Pues ¿La apuntaron? mira, hay un lapicito ahí. ¿Le puedes poner una marquita? Pongo aquí. Here. O aquí. Sí, o pon miércoles. Aquí. Entonces mañana seguimos a las 4. Sí. Previsible. Oye, O incluso antes, ¿no? Porque a lo mejor, Hoy es miércoles 1. Sí. bueno, finalmente vienen por la mañana, ¿no? Dijimos. A las 2 y 2. media, a las 2:20 llegan. Vale, pero como vamos a empezar a leer a las 9 hora canaria, puede que terminemos de leer el capítulo 2 antes de tener que ir a por ellos. Si fuera así, empezaríamos a leer también el final del capítulo 1 hasta ponernos al día con el capítulo 2. Esto es el capítulo 1, ¿no? Sí, Ese es el capítulo uno. O sea que mañana podríamos terminar el capítulo 1, por la mañana. Bueno, terminarlo a lo mejor no, pero ir avanzando y ya luego seguir por la tarde. Entonces, aquí pongo, aquí, Sí. miércoles. Sí. Hoy es Entonces, miércoles 1. Quedamos Hoy para es mañana. martes 1, ¿no? Miércoles es Miércoles. Miércoles ya. 1. Sí. Muy bien. Mañana, jueves 2, quedamos de nuevo a las 9 para leer el capítulo 2 de un curso Pongo- de milagros, en común, en grupo, con estos poderosos acompañantes que somos todos. Y luego ya, a medida que avance la mañana, vamos completando la lectura del Urtext, su capítulo 1. Y por la tarde, más de lo mismo, más de Dios. Amén. Gracias. Gracias Buenas a noches. todos. Descansemos en Dios. Una bendición compartir. Gracias.